Mi primer encuentro con Tamara, que fue en el año 2012, pues curiosamente yo la conocí y no la conocía, y valga la paradoja un poco extraña. Pues ella, junto con un grupo de jóvenes, participó en un viaje, una peregrinación a Medjugorje, en Bosnia, para participar en el Festival Internacional de los Jóvenes, que se tiene siempre en agosto en aquella localidad. Y como yo no sabía quién era Tamara, pues ahí pasamos muchos días, pues muy alegres, muy gozosos y muy espirituales. Y voy a contar una anécdota, y esta va a ser mi única presentación, para que vean ustedes hasta qué punto mi desconocimiento de su persona era total. Un cierto día, con la fresquita, en agosto, a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde, subimos a un monte que se llama el Monte Kríževac, el Monte de la Cruz, donde hay instalado un Vía Crucis, y se van rezando las estaciones del Vía Crucis, y mientras tanto se va escalando un monte que es pura piedra, a veces bastante afiladas las piedras. Algunos jóvenes que vinieron conmigo y algunos que se encuentran aquí, pues se descalzaron para subir descalzas la montaña. Y Tamara, pues también en la tercera estación o cuarta estación, también la tercera estación se descalzó y valientemente subió hasta arriba descalza. Pero íbamos por la 10ª o 11ª estación, son 14 las estaciones del Vía Crucis, para quien no lo sepa. Pues íbamos por la 10ª, 11ª estación, y estaba el grupito de 8, 10, 8, 9 jóvenes a mi alrededor, y yo estaba haciendo la meditación de la estación. Yo leía o hacía yo la meditación, rezábamos y seguíamos subiendo. Y bajaba del monte un grupo eran catalanes, un grupo que venía de Barcelona, una peregrinación de Barcelona. Cuando llegaron a donde yo estaba, se pararon, callados. Y cuando terminé, me reconocieron a mí, porque yo tengo un programa de radio por las mañanas, en Radio María. Como me escucharon hablar, identificaron la voz. Y dijeron, no me diga que este va a ser el padre Manuel Horta. El padre Horta, sí. Hoy, padre Horta, qué casual. Mira que encontrarla aquí, total. Una foto con usted, sí, sí. Y yo digo, mira qué bien, ¿hasta dónde me conocen? Un minuto duró aquello. Y cuando una señora de allí, de Barcelona, dijo, pero si es Tamara. Y yo digo, sí, pues sí es Tamara. ¿Y qué? Ay, Tamara, pero qué guapísima que está. Qué me gustó el testimonio que diste en tal revista. Y yo he extrañado, tú das testimonio. Sí, total, que ahí fue cuando yo, que conocía ya a Tamara, me enteré quién era Tamara. Por eso digo yo que mi presentación es la presentación más extraña, porque estoy seguro que muchos de vosotros, a través de los medios, conocéis a Tamara mejor que yo. Ahora, yo la conozco desde otra perspectiva. No desde una imagen de papel cuché o de frivolidad, sino que yo la he conocido como una chica, como una joven cristiana que participaba sin ninguna diferencia con otros miles y miles y miles de jóvenes en un encuentro en honor de la Virgen, en un encuentro de oración durante una semana de agosto. Por tanto, mi visión de Tamara es más personal, pero yo creo que en el fondo muchísimo más real que la imagen que ella da. Ella es una chica que evidentemente llama la atención porque es guapísima y, bueno, aunque uno sea un sacerdote, pero tiene ojos en la cara, por eso sí llama la atención, porque es guapísima. Pero aparte de eso, en el trato cercano es de una sencillez, insisto, que no corresponde con la imagen que algunos tienen de ella. Pues ahora viene Tamara a dar un testimonio, porque ella también ha sido bastante conocida a través de los medios, porque es muy raro que las personas que frecuentan sus ambientes y que conocen actores de Hollywood, príncipes y princesas, etc., ella haya vivido un proceso de fe y de conversión. De modo que vamos a escucharla con mucha atención y luego tendremos oportunidad de plantearle algunas preguntas, si es tan amable, pues de admitirlas. Gracias. Bueno, creo que el padre Manuel tiene razón en que no es lo habitual que en mi círculo la gente sufra una conversión, y es algo que ha chocado mucho. Entonces creo que por eso me habéis invitado. Y entonces os voy a contar un poco cómo sucedió.
no es raro que todos tengamos las mismas aspiraciones. O sea, todos tenemos un alma, tal. Y entonces yo tenía repleto todo lo que era el lado material, pero sentía un vacío interior. No era... O sea, no es como cuando te duele un pie o tal, era simplemente que nada me llenaba, nada me saciaba. Y era aún más incomprensible porque todo el mundo me preguntaba que yo, teniendo la vida tan maravillosa que tenía, ¿cómo podía quejarme o no ser feliz? Y yo no podía explicarlo, no tal. Y me acuerdo que en un momento dado una persona me recomendó que hiciera caso a mi vida interior y pensé, qué tontería, ¿sabes qué es eso? O sea, estoy perfectamente tal. Lo que necesito son más zapatos. Pues el Señor me enseñó de diferente forma. Me dio la oportunidad de comprarme todos los zapatos, de salir de las zapaterías de moda con 15 pares. Y llegaba a mi casa y de repente, un bajón total. Y entonces yo pensaba, bueno, pero entonces la verdad será en la siguiente fiesta, o en tener el novio más guapo, o en el... Salí con un chico guapísimo, nada, tampoco. Y entonces cada vez era más frustrante, cada vez se convertía en una vida más frustrante. Y sobre todo que veía gente a mi alrededor como... Bueno, tuve la ocasión de cenar, por ejemplo, con George Clooney y ya. Sí. Pero él me contaba, él me hablaba y sé que es el considerado de los hombres más guapos del planeta y tal. Hace una labor social en un sitio llamado Darfur que es increíble, me estuvo hablando sobre ello y tal. Pero, no sé, como que tampoco quería ser como él, o sea, no veía... claro, no sentía paz, porque la paz solamente te la da el Señor. Bueno, pues entonces, de repente llegó un verano y me iba a pasar 3 semanas en el campo con mi padre porque se acababa de separar por tercera vez, lo cual sí, es bastante chocante, pero bueno, siempre he tenido una familia muy especial, entonces tampoco... bueno, pero sí, que había sido un poco un shock que después de 17 años de matrimonio se separara, y entonces me fui a acompañarle y necesitaba lectura de verano, y entonces me fui a la Casa del Libro, y en la Casa del Libro había una Biblia con una luz encima. Ya sé que todo el mundo se ríe, pues había una luz encima de la Biblia. Entonces estaba de pie y ponía Biblia didáctica. Y era, también es verdad que es una tontería, pero es que el Señor me conoce. O sea, juzgar un libro, cualquier libro, pero especialmente la Biblia, por por la cubierta, ¿no? Tal. Pero en este caso era blanca, azul y no te imponía, o sea, no sé. Y entonces ponía Biblia didáctica. Y tenía una palmera, y mi nombre en hebreo quiere decir palmera. Total, que la empecé a ojear. Y entonces había mapas por donde pasaron los 40 años en el desierto y tal. Y dije, bueno, igual esta la entiendo, porque la verdad es que en clase de religión no me enteraba muy bien tal. Y entonces me la compré y empecé a leerla. Y entonces el Génesis me pareció precioso, pero no... Yo era muy darwinista y tal, y como que no... Y entonces después seguí leyendo y llegué a la parte de los 10 mandamientos. Y yo había sufrido mucho la separación de mi familia, que mis hermanos se hubieran ido, etc. Y después de leer los 10 mandamientos me di cuenta que si esas normas las hubiéramos seguido en casa, nunca nadie me habría hecho daño, ni yo habría hecho daño a nadie. Y entonces dije, uy, ¿pero qué es esto? Un libro tal. Y entonces me empezó a hablar a través de ahí el Espíritu Santo. Otra luz que me dio fue que en el Antiguo Testamento eran todos malísimos, ¿no? O sea, malísimos. Y dije, si Dios les quiere a ellos, me tiene que querer a mí, ¿sabes? O sea, es por definición. Entonces empecé mi proceso de conversión.
no iba a misa, no tal, pero empecé a rezar el rosario, sin saber cómo se rezaba el rosario, pero sabía que eran 10 Aves Marías y un Padre Nuestro. Y bueno, una amiga me habló sobre Medjugorje, poco tiempo después. Fui a un retiro espiritual de un carismático, lo cual es bastante chocante. Yo no sé si habéis estado con los carismáticos, pero claro, la primera vez que me hablaron del descanso en el espíritu, yo se me he metido. Y entonces, pero allí me dejaron muy claro que el demonio existía y que la única forma de cerrar las puertas era a través de la confesión. Llevaba 14 años sin confesarme. Entonces, claro, me pasé todo el fin de semana en el confesionario tal, y me acuerdo que el sacerdote cuando volvía decía, ¿pero qué nos va a contar ahora? ¿Sabes? O sea, cogía el crucifijo y decía, ¿pero qué nos va a contar ahora? Y se llamaba el Padre Salvador, nunca me olvidaré. Bueno, el caso es que después de ese retiro, poco a poco empecé a ir a misa. Y me empecé a encontrar mejor. Y bueno, lo empecé a necesitar, empecé a buscar realmente la verdad, o sea, pero de una forma, o sea, el Señor me fue guiando de una forma adaptada a mí. O sea, no, nada era brusco, nada tal, o sea, todo iba... ahora voy a misa diaria, pero claro, o sea, ¿quién me ha visto y quién me ve? Claro, en mi casa durante un momento no entendían nada, ¿sabes? Pero fue ordenándolo todo, fue poniendo cada cosa en su sitio. Entonces, una de las cosas que más me preguntaba al principio es si querías que fuera católica, porque me has puesto en la familia que me has puesto, en el ambiente que me has puesto, no tiene ninguna lógica. ¿Sabes? Mis padres son, o sea, no los más ricos, pero sí que tienen, ¿sabes? Yo no entiendo. Y entonces me lo hizo saber, el Señor me lo explicó y me lo dice, o sea, me llegó un papel de las bienaventuranzas y donde lo explicaba, imagínate, Mafalda. Bueno, y entonces Mafalda preguntaba qué era eso de que los ricos, o sea, la riqueza, ¿no? Y era realmente tener tu corazón puesto en la riqueza. Es decir, la riqueza en sí no es mala, es donde tienes puesto tu corazón. Es decir, si lo único que... Tú puedes ser muy pobre y estar todo el día haciendo barbaridades para conseguir ser rico y ser pobre, o puedes ser rico, que el Señor te haya dado, ¿sabes?, esa bendición, y no tener tu corazón puesto en ella. Es simplemente ordenarlo todo, y eso es lo que tiene sentido. ¿Qué más? Bueno, la Virgen sabía que me hacía ilusión lo de tener un programa de televisión, entonces me dio la oportunidad de tener un programa de televisión y fue sorprendentemente un gran arma evangelizadora. Claro, venía con su pero al ser un programa sobre mi vida, la productora supo captar muy bien pues que la religión era importante para mí, y entonces pues salieron muchas imágenes de la Virgen de Medjugorje y bueno, eso ayuda, ¿no? Porque muchas veces piensas también que, yo sé que, a mí me pasaba al principio, digo, pues es que la religión no es cool, lo que es cool es llevar chaquetas de cuero, ¿sabes? Como pinchos, no sé qué, tal. Digo, ¿qué es esto? Y el Señor también me lo hizo saber, me dijo, la gente está atraída al bien, y es verdad. Es verdad, no sabes con cuánta gente me he encontrado, gente que me había hecho muchísimo daño, en concreto periodistas y tal, que a los que, como tengo que amar a mis enemigos, pues les he hecho un esfuerzo. Y no sabes, o sea, la gente reacciona tan bien, o sea, tan bien, de hecho me he hecho amigos de ellos. Y bueno, o sea, es que todo lo que está escrito, todas las enseñanzas, o sea, son la verdad. Entonces yo estaba viviendo mi vida sin leerme el manual de instrucciones. Y bueno, aún voy por la parte de sabiduría, tampoco me voy a dar ahí en la Biblia, no lo he terminado. Pero sí que estoy contenta de haber, o sea, que la Virgen me llevara a Jesús, que yo no le conocía, más que como persona histórica,
a Dios Padre siempre le tuve muy presente, pero a Jesús no. Me enamoré de Jesús y 2 años después de mi conversión sentí la paz. Claro, después de que sientes la paz no hay vuelta atrás, porque no hay nada que se le equipare. Entonces, pues eso es lo que busco. No siempre lo encuentro. Pasó muchos momentos de desolación, pero sí que sé que Jesús es el camino. Es como decía mi director espiritual. Jesús no dijo, oye, que soy uno de los caminos. Dijo, soy el camino. Entonces ya sé que le tengo que seguir. Y yo creo que ya. Bueno, todo esto lleva un proceso e insisto que yo antes sentía rechazo hacia todo lo que era religioso, no me veía identificada, pensaba que no iba conmigo, tal. Entonces, me acuerdo que también tuve la ocasión de que Eduardo Verástegui se sentara al lado mío. Me habían dicho que se sentara al lado mío un modelo de Jennifer López, no sé qué tal, y de repente me contó todo su proceso de conversión. Y yo en ese momento no estaba nada. Me levanté de la mesa y yo, ¿pero qué es esto? Claro, después ya no he conseguido tickets para su película, ¿sabes? Entonces, el caso es que cuando él me habló, yo no estaba escuchando, o sea, no sabía escuchar, no sabía de lo que me estaba hablando. Y eso es parte del camino. Lo que el Padre Manuel quería que explicara es que eso es difícil y es porque tú quieres que todo el mundo a tu alrededor, especialmente tu familia, lleve el mismo paso que tú o que te adelante o lo que sea. Y el Señor tiene un plan con cada uno de ellos. Entonces con mi hermano Enrique estaba hablando hace 2 días y me decía, no, porque todo es el equilibrio y lo que no quiero llegar es a... o sea, yo puedo decir que he hecho todo lo que quería hacer y que cuando llegue a los 50 pues no voy a tener ese miedo y me va a dar... Yo lo voy a tirar todo por la borda y entonces me di cuenta que el Señor tiene su camino con él, pero que también él aún no sabe la felicidad que te puede dar Dios, o sea, bueno, la verdadera felicidad, ¿no? O sea, aún piensa que la felicidad no está en otro sitio como yo lo pensaba, pero y no ha sentido la paz. Entonces, pero lo que sí sé es que él ha sido creado exactamente de la misma forma que yo, de la misma forma que todos, y que dentro su alma tiene los mismos anhelos y que el resto, o sea, todo lo que nos hacen ver que es verdad y que te va a dar la felicidad, es una mentira del diablo. O sea, es mentira. O sea, no te da paz interior, no te da felicidad, no te da... No está ahí, no está ahí. Y entonces eso, pues ya está. Vamos entonces, le hemos insistido, yo no sé si ha estado muy presionada Tamara en que fuera breve, en que fuera muy breve, porque queríamos dejar tiempo para el coloquio que puede ser muy interesante, que vosotros le hagáis preguntas. Ella está acostumbrada, ella tiene que lidiar diariamente con periodistas, de modo que está acostumbrada a preguntas de... incluso si alguna pregunta es muy impertinente, pues ella dirá, pues esto es impertinente y no lo contesto, pero lo demás, pues... Tamara, muchas gracias por tu intervención, ha sido fresca, sincera y valiente. Has mencionado a Eduardo Verástegui, él estuvo aquí el año pasado, no sé si lo sabías, justamente ahí sentado y en ese mismo atril, y yo creo que tu intervención ha llegado a los corazones de estos jóvenes igual que llegó la suya en su día. Mi pregunta concreta era la siguiente. Has hablado de tu testimonio, bueno, pues esa conversión. ¿Cómo se ha tomado tu ambiente todo esto? O sea,
Tu ambiente más cercano, hay gente que se ha alejado de ti, ha atraído nueva gente que se ha acercado a tu círculo relacional. ¿Cómo se ha tomado en general? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ha influenciado todo esto en tu contexto? Honestamente, para bien. Todo para bien, porque yo vivía una vida muy desordenada. Entonces, todo el mundo se ha alegrado del cambio. Además, se han acercado a mí amigos que a lo mejor muchos gays, ¿no? Porque yo me muevo mucho en el mundo de la moda y sorprendente, como todos tenemos los mismos anhelos, o sea, hay mucha gente que se siente pues, o sea, como que puede hablar conmigo, etcétera, con facilidad, ¿no? Un poco como buscando ese cambio. Y yo le digo a todo el mundo lo mismo, pero rezar vosotros, que esto se abrirá, o sea, si es que está tan bien escrito, si es que, o sea, es que es todo verdad. Es todo verdad. O sea, pero, o sea, es todo para bien, es que es todo para bien. No hay nada que venga del Señor que no sea para bien. Tengo un director espiritual que me ayuda y que me mete mucha caña, y hay veces que no puedo seguir todas las cosas, pero sí que intento ir a misa, y el rosario para mí es fundamental. Por ejemplo, las oraciones, los laudes y todo eso siempre me hacen sentir como muy fuerte, pero no siempre llego a ellos, y el Ángelus. Pero después también es muy importante mi conversación diaria, ¿sabes? O sea, mi conversación minuto a minuto, dando gracias, preguntando, no sé qué, dejé de sentirme sola. En el momento en el que empieza mi conversión, dejé de pensar que yo estaba sola en el mundo y que tenía que decidir y que tenía tal y que todo era agresivo, sino que comprendí que había un padre que se estaba ocupando de mí y que este había sido mi camino. O sea, eso a mí me ayuda muchísimo, y creo que eso me explicó una monja amiga, que eso es rezar también, eso es orar, incluir a Dios en todas las cosas que haces, o sea, y hablar con Él. Buenos días, Tamara. La verdad que me has sorprendido en la cercanía y al conocerte esta mañana, porque todo lo que se habla de ti es un poco idílico, lo toman como tu conversión y tu acercamiento a la Virgen como de cachondeo, parece como de coña. Ya está Tamara ahí. No es el diablo. No, pero puede ser el diablo. Pues ahí va a llegar yo, Tamara. Es más, a mí personalmente, cuando algunas veces veo que van de coña contigo de cachondeo, me da hasta coraje. Digo, es que a esta chavala ni la conocen, ni les interesa conocerla. Eso me gana el doble de puntos. Sí, pero sí, desde luego. Pero me parece, tras haber escuchado esta mañana, me parece tan injusto que se valore una persona por lo que es y empiecen con el cachondeo, si la chavala... Que me están haciendo un favor. Te están haciendo famosa, desde luego. No, un favor digo, porque, o sea, Jesús lo dijo, benditos, ¿sabes? O sea, cuando os persigan en mi nombre, no sé qué, o sea, me están haciendo un favor. No, te están haciendo sortamara. En un momento dentro de nada eres sortamara. Entonces me da coraje. Te he escuchado esta mañana y en este aforo de tanta gente joven que me extraña, como dice aquí el compañero, que ni se pregunte, porque a mí me genera la curiosidad. Ese verano leyéndote la Biblia, Tamara, que yo no te imagino, de verdad. Porque es que yo me he leído parte entera, no he sido capaz, lo confieso, ¿eh? Y yo soy de las personas que van a misa, soy bastante católica y soy un poquito atípica para la profesión que llevo, porque a mí me pasa un poco igual. O sea, no soy el arquetipo de persona dictador, no soy un arquetipo para lo que es mi profesión. Entonces mucha gente me dice, es usted muy rara en su profesión, pero ahí estoy intentando hacer mi labor lo mejor que puedo y con la mayor nobleza. Pues yo también soy de rezar mucho de la Virgen, que me da mi paz interior. Entonces te comprendo, porque la paz la da. Cuando uno está un poquito solo, cuando uno está con problemas, cuando uno está agobiado, el tener algo más es muy importante. Sobre todo Dios, yo sé que existe y Dios me da mi paz. Pero cuéntame, ese verano leyendo la Biblia, ¿qué fue lo que más te chocó? Porque me has hablado del Nuevo Testamento, del Génesis, entonces... Bueno, de las cosas que más me chocaron fue que hablaban sobre los piercings y los tatuajes. Entonces, pues flipé un poco, decía, no os hagáis ni tatuajes ni piercings, que son señales de esclavos. Y yo, ¡oh!
¿pero cómo es posible? ¿Sabes que este libro que tiene 2000 años? O sea, está hablando sobre tatuajes y piercings. Entonces me di cuenta que es que realmente está totalmente actualizado, que es que no, o sea, no es un libro, está allí para ayudarnos. O sea, yo también había intentado, o sea, leerlo antes, pero yo creo que también tiene que ser el momento en el que el Espíritu Santo decide que estás listo para ello y te va iluminando. O sea, números es imposible de leer, o sea, es imposible, ¿sabes? Es ¿verdad, padre? Sí. Sí, bueno, y después estoy aquí en gran parte gracias a mi abuela, porque mi abuela, por parte materna, es muy, muy católica. Y de hecho acaba de terminar ahora mismo las oraciones de Santa Brígida para que 11 personas de la familia se conviertan. Pero yo me acuerdo cuando ella vino a vivir con nosotros, ni siquiera sabía que había misa todos los días. Y nos reímos de ella muchísimo durante... Y ella seguía y nunca nos criticaba y tal. Y me acuerdo que los regalos de Navidad de repente eran una misa. Y nos quedamos todos como, vale, gracias, ¿sabes? Pero claro, ahora me dan una misa y ya es salto de la alegría, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, gente, siempre, o sea, cuando las cosas se ponen feas, tienes que buscar un poco a la gente que te ayuda. Y siempre, o sea, Dios siempre te manda gente que te ayuda alrededor, siempre. Mira, quería preguntarte, has dicho que te mueves en un entorno pues un poco alejado quizás de esta vida que nos cuentas. Y mi pregunta es, ¿te cuesta más trabajo llevar este estilo de vida religioso a ese entorno? ¿O al revés, te fortalece más para hacerlo con más ganas, más interés, más fuerza para hacérselo llegar a todos ellos? Gracias. Bueno, a ver, en mi entorno hay todo, o sea, es que no... A ver, cuando he empezado un poco por eso, porque es como más chocante, pero mi entorno en realidad se forma de toda la gente con la que hablo y no vivo en una burbuja, ¿sabes? Vivo, bueno, un poco a veces, pero intento no. Y a lo que me refiero es que sí que es que son los mismos deseos de felicidad los que tiene todo el mundo. Y yo lo he encontrado, o sea, sé dónde está. Entonces, pues nada, pues lo intento contar. Entonces, o sea, eso es lo único que intento, pero tanto, o sea, con todo el mundo. Con todo el mundo. Sí. Perdón. Sí. Mi confirmación. Vale. Pues yo iba a un colegio que sí que confirmaban a la gente, pero me fui en segundo de BUP, que en vuestra época no sé lo que es como la ESO o algo. Bueno, y entonces me fui a estudiar a Estados Unidos y no me confirmé. Cuando empezó mi conversión, evidentemente quería confirmarme y no es tan fácil encontrar catequesis para adultos. Pero nada, de repente estoy andando al lado de mi casa y me encuentro un cartel enorme que pone: yo soy el camino, catequesis para adultos. Como me lleva siempre el Señor, es que me llevan palmitos. O sea, y entonces fui allí y me acuerdo que las primeras catequesis son del camino. Y bueno, yo conocía a mucha gente de diferentes grupos, ¿no? Y entonces a mí me chocó mucho cómo daban las catequesis, porque son como muy abiertos, ¿no? Pero me llamó mucho, me chocó mucho una señora que se levantó y sin conocer a nadie de la sala se puso a hablar sobre su testimonio, diciendo que ella había querido morirse. O sea, que bueno, una vida injusta y tal, y que ella no quería vivir, y cómo Dios la fue guiando de vuelta hasta ella y le dio todo. Entonces esta misma señora nos habló de Job
Y entonces, bueno, pues primero me resultó muy aliviador, ¿no?, que haya gente que lo pase mal, ¿no?, que no todo es precioso, tal, sino que realmente muy abierta. Y después le agradezco mucho al Santo Job, sé que las pasó canutas, pero también su historia me ayuda mucho en la vida, cuando lo pasas mal, ¿no?, porque todos tenemos esas pruebas. Entonces, cuando llegó antes de confirmarme, eso fue, bueno, ya sé que pero tuve un acné virulento. Bueno, me pasó de todo, ¿vale? El único contrato que tenía era un contrato de cremas. Me salió un acné virulento de nada. Bueno, todo lo que podía salir mal, o sea, empezó a salir mal, ¿sabes? O sea, es que llegué hasta el último momento, en plan, debería confirmarme, no, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy loca, ¿sabes? Esto no sé qué. Bueno, al final me confirmé y todo cambió. O sea, todo cambió. Sé que el Señor está en los sacramentos, me lo ha hecho saber y sé que es importantísimo esa bendición. O sea, es muy importante. Entonces, pues doy gracias, pero también doy gracias de que fuera en el momento adecuado, porque seguramente si lo hubiera hecho en el colegio, lo habría hecho un poco porque todo el mundo lo estaba haciendo, sin entenderlo, por saltarme la clase, ¿no? Pero cuando lo hice realmente porque quería formar parte de la familia de Jesús. Pregunto yo. Bueno, muchas gracias por venir y quería preguntarle, bueno, a lo mejor es un poco personal, pero el antes y el después en tus relaciones con los chicos, sí, has visto que hay mucha importantísimo, diferencia. Importantísimo. Pues claro, no, importantísimo. Yo antes buscaba siempre la felicidad en encontrar mi alma gemela, íbamos a vivir, ¿sabes?, perfectos, no sé qué, tal, y comprendía que o sea, mi idea era formar una familia, pero como que esa persona me iba a llenar del todo, o sea, ¿no?, me iba a completar. Entonces, claro, me iba dando de bruces, porque pues no me completaban, o sea, siempre había cosas y yo lo luchaba muchísimo, pero por alguna razón no salía bien. El caso es que cuando empiezo mi conversión, claro, yo sabía que eran bastante estrictos en la iglesia y entonces yo tenía un novio estupendo, italiano, guapísimo, y entonces pues fui a ver un poco cómo iba la cosa y fui pues a unos padres misioneros que me recomendó mi abuela para confesarme. Y el Espíritu Santo me ha ido poniendo, ¿sabes?, o sea, a los sacerdotes que necesitaba en cada momento. Entonces, pues estuve ahí, empiezo a confesarme y digo, padre, yo tengo novio. Y me dice, bueno, vale. ¿Y hay intención de matrimonio? Y sí. Y dice, bueno, pues entonces no te preocupes, tal. Y yo, vale. Claro, mi director espiritual ahora no es lo mismo. O sea, como que ha habido una evolución, ¿sabes? O sea, es como cuando vas avanzando en la fe. Bueno, me dijo un sacerdote, digo, padre, es que no puede ser. Digo, si es que estoy siendo buenísima al principio, justamente. Digo, estoy yendo a misa, me estoy confesando, estoy haciendo ayuno, estoy leyendo la Biblia. Digo, ya, o sea, ¿qué más puedo hacer? Y digo, si es que no, o sea, vengo aquí a confesarme porque tengo que venir, pero en realidad que no cometo ningún error. Y entonces se empezó a reír y me dijo, a medida que vayas avanzando en la vida espiritual te irás dando cuenta de que más errores cometes y de que más tal. Y es verdad, ¿sabes? Ahora desde por la mañana tengo que empezar a pedir perdón, ¿sabes? O sea, que es todo un caminar, pero no te tienes que forzar. A mí el diablo me tenía muy machacada con eso, perdona que hable tan abiertamente, pero muy machacada con el rigorismo, ¿no? O sea, que si no haces las cosas bien, si tal, como que... Y me ayudó mucho la confesión que tuve en Medjugorje, que yo no paraba de contarle a un sacerdote todas las barbaridades que había hecho y él solamente me repetía, Dios te ama. Y yo, pero es que he hecho esto. Dios te ama. Y yo, ya, pero es que no me va a amar, pero es que y solamente me repetía. Entonces ahora cuando
se me va un poco la pinza, si cometo un error, si tal, me repito y digo, si es que me ama, o sea, no me ama, sabe perfectamente que soy incapaz, sabe perfectamente, y si caes, pues bueno, has caído, si para eso está la confesión, para eso está, y con el tema de los chicos, lo único que tengo que decir es que yo no sabía los 3 requisitos del amor, y los tengo en mi iPhone, y me lo explicó, las 3 dimensiones, que está la corporal, ¿no? Vale, pues hay 3, y tiene toda la lógica. Entonces, para que sea un amor completo, tiene que rellenar, o sea, evidentemente te tiene que parecer atractivo el chico, o sea, eso está allí, se crea la belleza, todo eso. Pero también hay otras cosas, y entonces creo que te lo va poniendo en el corazón, tal, y lo que realmente quieres buscar, que es lo que buscamos todos, es un compañero de camino, o sea, una persona que te ayude, porque esta vida se complica muchísimo y no es una vida para vivirla sola. Adán estaba tristísimo, ¿sabes? En el huerto solo, entonces no es una vida para eso, entonces, ¿sabes? Rezas y te va poniendo a la persona adecuada. Yo en mi caso me tenía que enamorar de Jesús antes, o sea, no podría haber llegado a donde estoy ahora si no llego a tener sí, o sea, me fue quitando a la gente que no me convenía. Me estabas preguntando eso antes. Mi novio, por ejemplo, ¿sabes? En un momento dado, él se fue a vivir a Italia, tal, y nos fuimos distanciando, pero fue todo como muy... Y me empecé a apoyar cada vez más en Dios, y como lo ponen en los mandamientos de amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, yo tenía que vivir esa cosa interior, porque si no, o sea, buscaba solamente la felicidad en las personas de mi alrededor, y es que tengo, o sea, también te dan felicidad, pero tenía que tener como el orden. Y si es entre decidir entre si está bien lo que Dios te dice, ¿no? de mantenerte pura, etcétera, ¿sabes? O sea, y lo que te dice la sociedad, ya sabes perfectamente lo que tienes que escoger, ¿sabes? Ya está. Pues es un poco. Hola, que nosotras tenemos la intención este verano de ir a Medjugorje y nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia y eso. Pues a mí me hablaron de Medjugorje cuando empecé mi conversión. Justamente a las 2 semanas la hermana de un amigo acababa de volver de Medjugorje. De hecho, ellas son sevillanos. Y me dice, oye, ¿has oído hablar de Medjugorje? Y yo, no, ¿qué es eso? Y me dijo, es donde la Virgen lleva apareciéndose 20 años. Y yo, si la Virgen se llega a estar apareciendo durante 20 años se sabría, ¿no? Y la única que no lo sabía era yo, resulta. Entonces, ¿sabes? Así que... Bueno, y entonces pues pasó bastante tiempo y al final pude ir y fui en el Festival de la Juventud. Y yo tengo agorafobia, o sea, me agobio mucho con grupos enormes de gente y no sé qué. Y claro, fui en el Festival de la Juventud, ¿no? Que allí había muchísima gente. Y pues es el efecto campamento, o sea, pasé los 3 primeros días, no sé qué tal, de repente, pues como unos sacerdotes, con amigos, viendo a la gente del cenáculo, cómo han rehecho sus vidas, sintiendo la felicidad, ¿no? Y viendo sobre todo a gente joven disfrutando alrededor de algo bueno. Y eso, o sea, paz, ¿no? Yo siempre había buscado la felicidad en los matrimonios, había muchísimos matrimonios jóvenes, no sé, como felices, o sea, muy, muy, muy felices. Y me fui de allí no queriendo irme, o sea, y queriendo volver. Y de hecho este verano volví a ir. Es un sitio muy especial. La Iglesia aún tiene que decidir, ¿no? si es verdad, pero lo que sí sé es que la gente peregrina ahí y es gente que realmente está buscando y que encuentra ahí algo especial. Y ellos mismos tienen mucha fe. Entonces demuestran una forma de vida que va muy de acuerdo con el Evangelio. Yo creo que sí, es que por eso escogí a la Virgen en ese sitio, es porque seguía habiendo fe.
no era una cosa de los domingos por la tarde, sino que realmente incorporaban la fe en su día a día, ayunaban. El Krishevak es un monte donde una persona les trajo un trocito de cruz de Cristo, y ahí la gente es muy pobre, ¿no? La gente de Medjugorje, pero en el tiempo libre que pasaban de estar en el campo, ¿no? Preparando la tierra, todo eso, en su tiempo libre subían y crearon este monte para hacer una cruz arriba del todo con el trocito de este mínimo de cruz que le habían dicho que era la cruz de Cristo, y abuelas, o sea, cargando sacos de piedra y tal, pero un poco para que entendamos, ¿no? La fe o sea, cómo viven ellos la fe. Buenos días, Tamara. Buenos días. Lo primero es darte enormemente las gracias porque tu conversión nos ha ayudado a muchos jóvenes. Y lo segundo es un tema comprometido. Si quieres, no respondas. Vale. Hace relativamente poco tiempo tu hermano Duarte ha creado una asociación Provida. ¿Sí? Entonces yo quería saber cuál es tu postura sobre el tema del aborto. Gracias, Tamara. No. Es importante. Yo vi el tercer marido de mi madre es Miguel Boyer, ¿no? Y él formaba parte del Partido Socialista y nos educó así. O sea, yo desde los 3 años, pues la razón tenía una forma era fundamental, ¿no? Mi tío Miguel no creía en el alma, no creía que tuviéramos alma, no creía tal. Entonces, durante muchísimo tiempo creí en ella, creí en que puedes. Bueno, primero no creía que tenías alma y creía que realmente pues tú eras dueño de tu cuerpo y hacías con él lo que quisieras, etcétera. Que es verdad, o sea, es verdad. De hecho, nuestro mayor tesoro es la libertad, ¿no? Por eso creo que hay que tener cuidado con este tema. Pero también creo que falta información. Y tengo amigas que han abortado. Ninguna que yo conozca está con el chico con el que pues tuvo el aborto. O sea, no han conseguido mantener la pareja. Y era gente muy, muy, muy enamorada. Y no solamente eso, sino que han llevado una vida muy, muy problemática después. Entonces, esa es mi experiencia, lo que yo he visto del aborto. Tanto como para decidir sobre alguien o las leyes, ahí no me meto. Lo que sí sé es que Duarte, mi hermano, desde que era muy pequeño, pues tenía esta inquietud. Y empezó a hacer pues con un amigo suyo una asociación, y cuando salió, no sé si visteis un vídeo de muchas actrices y actores que salieron pro aborto, ellos salieron pensaron en hacer exactamente lo contrario. Y entonces él me pidió que formara parte del vídeo. Y al principio no lo tenía muy claro, porque no tenía muy claro hasta qué parte, cuál era mi corazón sobre ello. Hasta que me di cuenta que desde el momento de la gestación, en el momento en el que Dios implanta, ya somos alma, ya hay un alma, ya es una parte de Dios. Entonces da igual si no está formado y no tiene, ya es como nosotros, ya tal. Entonces destruir eso, pues no me parece bien. No me parece bien. Me da pena la gente que lo hace. Es más por eso, pero creo que realmente no están informados. Y lo que sí sé es que un niño siempre es un regalo. Entonces me chocó mucho. Hace nada me pasaron una carta de una monja que había sido violada y cómo había cambiado su vida, porque había tenido que dejar pues el convento y todo eso. Y si la googleáis, te choca. Es sorprendente. Creo que eso es verlo desde el punto de vista de la fe. Pero también creo que cada uno toma sus propias decisiones.
está ahí el bien y el mal, y es, o sea, tú puedes escogerlo, tú puedes escoger eso es sí. El bien o el mal, el bien o el mal. Buenas tardes, Tamara. Cuando estuvo aquí Verástegui y nos contó su proceso de conversión, nos comentó que él le comentó a su guía espiritual que él quería dedicarse a las misiones, ayudar a los más desfavorecidos. Sí. Entonces su guía espiritual le recomendó que su misión debería estar más encaminada en llevar el mensaje de Dios a su círculo, al círculo de los actores. ¿Y tú crees que tu misión va encaminada, igual que a Verástegui, a llevar el mensaje a tu círculo, o crees que tu misión es otra? Lo intento todo el tiempo con mi familia, pero no te creas tú que por ahora los frutos, eso de los frutos, no, veo pequeños frutos. De hecho, recé con mi hermano Julio hace poco un rosario y resulta que se sabía el credo mejor que yo. O sea, que es que lo que pasa es que lo tenía allí escondidillo. A ver... no lo sé, no me preocupa, me va guiando, ¿sabes? Me va guiando. Yo no me habría imaginado que haber ido a África y haber conocido pues los centros misioneros que estuve, y sin embargo, a través de un trabajo que me contrataron acabé allí y acabé viendo la labor que hacen. Entonces, honestamente, es que te va llevando. Me lo explicó también un sacerdote muy bien. Me habló sobre la Madre Teresa de Calcuta, porque claro, cuando empiezas tu conversión dices, es que quiero ser como la Madre Teresa, ¿no? Tal. Y me dijo, es que eso es una gracia. O sea, es que tú no estás llamado a ser, ¿sabes? Cada uno está llamado, o sea, y Dios te lo va haciendo saber, o sea, cómo quiere que actúes, como tal. Y hay una canción que me encanta, que es de Daniel Rose, que estuvo discerniendo durante 8 años, y se llama The Saint That Is Just Me, o sea, el santo que soy solamente yo. O sea, no, ni soy San Francisco, o sea, tendrás similar, o sea, te podrás fijar, pero Dios tiene un plan precioso con cada uno de nosotros. O sea, todo lo bueno, todo lo que es Dios, el demonio intenta tergiversarlo y a mí me lo explicaron desde el principio. El desánimo no es de Dios, el negativismo, el tal, o sea, aunque hayas metido la pata, Él le da la vuelta y te enseña una lección y te enseña tal, o sea, no quiere, o sea, tiene que estar el tema de voluntad ahí, pero yo creo que todos hemos aprendido de esta crisis terrible que hemos sufrido, o sea, todo, y nunca te abandona, o sea, es que nunca te abandona. Entonces no hay por qué temer, o sea, ya vendrán momentos mejores. En la Biblia, ¿sabes? Las 7 plagas, después 7 años, o sea, es que se repite un poco, ¿sabes? La última. Tú estás dando tu testimonio de vocación, de conversión, perdón. También nos has dicho que tu hermano Duarte ha hecho esta asociación Provida, y cada vez hay más gente conocida que va sacando a lo mejor pues esos valores, y sin embargo nos sigue sorprendiendo, ¿no? Que en una sociedad como España, que a lo mejor pensamos que nuestros amigos, nuestros conocidos no tienen esos valores. ¿Crees que hay más gente de la que pensamos que tengan valores y que tengan creencia en Dios, pero que no se atrevan por respeto humano o lo que sea? Sí, totalmente. De hecho, una de las veces estaba yendo a ver mi director espiritual y estaba escuchando Radio María, y había un sacerdote muy gracioso, un sacerdote joven, que decía, no, si es que somos pocos, pero es que encima parecemos menos, porque entonces me morí, o sea, me entró el ataque de risa y digo, es verdad, porque hay miedo, y el miedo tampoco es de Dios. O sea, eso no viene de Dios, y yo también tengo mis miedos y tengo esto, pero si es que es el jefazo, ¿sabes? O sea, es que es verdad. Y el otro día me dijeron en retiro que hay 2 ángeles buenos por cada ángel que ha caído. O sea, que es que estamos, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? Estamos en el equipo ganador, ¿sabes? No pasa nada, hay que seguir.
Gracias.